Bienvenidos a la sección número 30 de la materia Introducción General a la Biblia. Continuamos con los libros del Nuevo Testamento. La carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas. ¿Qué sobre el título? Esta carta fue dirigida a las iglesias de Galacia. No se sabe con certeza si estas iglesias estaban al norte de Galacia, en ciudades como Tabión, Pesino y Ancira, hoy Angora, o en el sur, en Antioquía, Iconio, Listra, Derbe y otras ciudades. A la primera opinión se le da el nombre, así lo van a encontrar en los libros, de teoría de la Galacia del norte, y a la segunda, teoría de la Galacia del sur. El hecho de que se pueden citar tantos expertos competentes en apoyo de ambas posturas indica que no hay evidencias concluyentes para ninguna de las dos. El nombre Galacia se debe a las tribus de galos que invadieron el Asia Menor alrededor del año 278 a.C. y se establecieron en la parte norte de lo que en el 25 a.C. se transformó en la provincia romana de Galacia. El autor de esta epístola, el apóstol Pablo. Esta ha sido la posición de la iglesia a través de todos los siglos y es su convicción, sigue siendo su convicción hoy día también. Jamás se ha presentado un argumento serio para demostrar que esta posición esté equivocada. Y las teorías que hasta el día de hoy se presentan y según las cuales Gálatas contiene una especie de núcleo paulino que después fuera revestido por la cáscara de un autor pseudoepigráfico, que un autor pseudoepigráfico le confeccionara, fallan bajo el peso de sus propias contradicciones, no tienen fundamento. El escritor nos dice que su nombre es Pablo en el 1.1 y en el 5.2. La carta es una unidad manifiesta. Describe un medio ambiente que se ajusta a los tiempos en los que vivía Pablo. Según Hechos 15.1, 1 Corintios 7.19. Además, es muy personal y revela en toda su extensión a un hombre en Cristo. He aquí una mente tan amplia que tiene lugar para la sabiduría divina y la responsabilidad humana, y un corazón tan lleno de amor que censura ásperamente, justamente porque ama profundamente. El Pablo de Gálatas. Eso podemos verlo en el 1:15 y 16, en el 2:20, en el 3:1, en el 4:19 y 20. En esta última, 4:19 y 20, es claramente el mismo apóstol Pablo de Romanos 9:12. De 1 Corintios 9:22, 10:33, segunda de Corintios o a los Corintios 11:28, 12:15, Efesios 4:1 y Filipenses 3:18 y 19. Definitivamente el autor de la carta es el Pablo de Tarso. Es tanto así que a la carta a los Gálatas se la ha considerado como modelo con el cual pueden cotejarse otros documentos con toda confianza para determinar si son de paternidad paulina o no. Es utilizada como modelo esta carta. Los escritores cristianos posteriores a los apóstoles conocían la epístola y consideraban que venía de la mano de Pablo. Aparece en las listas más antiguas de los libros del Nuevo Testamento. Que en cuanto a la fecha,
Las opiniones de los eruditos oscilan entre el 48 al 60 después de Cristo. 48 al 60 después de Cristo. En nuestro caso nos adherimos a la fecha entre el 57 y el 58 después de Cristo. Cuando entremos en un análisis más detallado de cada libro, en la sección de introducción al Nuevo Testamento, veremos por qué nos adherimos a esa fecha. 57 al 58 después de Cristo. ¿Qué de los destinatarios? Esta carta, la carta a los Gálatas, es dirigida a la iglesia que estaba ubicada en Galacia. Por eso se los llama Gálatas. En el 1.2 y en el 3.1. Por ser oriundos de Galia. En tiempos de Pablo había la Galia propiamente dicha con su capital Ancira, hoy Angola, y la parte meridional habitada por los griegos jónicos, que comprendían las iglesias fundadas por Pablo en su primer viaje apostólico, o sea, Antioquía, Pisidia, Derbe, Listra e Iconio. Se ha discutido mucho en cuanto a cuál de los dos sectores geográficos era a la que Pablo dirigió la carta, si se dirigió a las dos. Los argumentos para ambas posiciones, sur y norte, serán analizados, como mencionamos en la materia Introducción al Nuevo Testamento, en la sección Las Epístolas Paulinas. Un poco acerca del trasfondo histórico de la carta. La ocasión de esta carta se ve claramente en el capítulo 4, los versículos 13 al 15. Y se mira que no fue otra cosa que el haberse dejado seducir los Gálatas, ya evangelizados por Pablo, según Hechos 11 al 14, siguiendo a falsos apóstoles de un nuevo evangelio, por lo que les dirá Pablo, no hay más que un evangelio, el de Cristo. Capítulo 1, versículos 6 y 7. El que yo he recibido por revelación, versículo 12. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os ha fascinado a vosotros para apartaros tan pronto del evangelio de Cristo? En el 3.1. Aunque nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. 1.8. Los falsos predicadores judaizantes llegaron después que Pablo, exigiendo a los Gálatas que se circunciden y que cumpliesen toda la ley mosaica. Y esto motivó a Pablo a escribirles esta admirable carta. En cuanto al contenido de la carta, ya más específico, consta de 3 partes. Primera, en la que Pablo afirma su autoridad y hace la apología es defensa, del verdadero evangelio. El evangelio de Pablo es el evangelio de Jesucristo, capítulos 1 y 2. Segunda parte, en la que se enfatiza que el evangelio de Pablo, o sea, la justificación por la fe, es conforme a las promesas, versículos 3 y 4. Y una tercera parte, en las que se tratan las consecuencias morales. Esto es, aplicaciones prácticas a los principios antes asentados. Los capítulos 5 y 6. El tema de la epístola a los Gálatas es la justificación por la fe en Jesucristo, lo cual presenta un contraste en el concepto o con el concepto judaico, un fuerte contraste contra el concepto judaico de la justificación por medio del cumplimiento de las obras prescritas en todo el sistema judaico judío. Y pasamos entonces a
la epístola a los Efesios. La epístola a los Efesios. Tenemos una intervención Pastor, acá. es que ahí en la división del contenido, en las 3 partes, usted mencionó apología del 1 al 3 capítulos, ¿verdad? Ajá. Luego justificación por la fe, pero ahí dijo versículo, sería capítulo del 3 al 4. 3 y 4 es capítulo, dije versículo. Sí. Sí, capítulo 3 y 4. De acuerdo, esa era. Gracias. En la segunda sección, capítulos 3 y 4, gracias. La epístola a los Efesios. Epístola a los Efesios. Éfeso era una ciudad situada en la costa occidental del Asia Menor. Era la capital de la provincia romana de Asia. Su puerto, a donde llegaban naves prácticamente de todo el mundo, y su gran número de habitantes, hacían de ella una ciudad muy floreciente en tiempos de Pablo. Su famoso templo en honor a Artemisa, considerado como la 7ª maravilla del mundo, la constituía en centro de peregrinación de toda Asia. Al norte y este, dentro de la misma provincia, se encontraban las otras 6 ciudades a cuyas iglesias dirige Juan las cartas del Apocalipsis: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y más al norte se hallaba Tróade y al sur Mileto, como otras ciudades claves de su día, de su época. Éfeso fue también el lugar de enfrentamiento para las distintas corrientes de pensamiento, tanto griegas como judías, paganas y folclóricas. Era una ciudad muy interesante. Respecto a los destinatarios de esta carta, los hermanos que vivían en ese lugar, el criterio aceptado por la mayoría de los estudiosos de la Biblia es que esta epístola fue escrita como una carta circular, similar a la carta a los Colosenses, y que debiera ser leída primero en una iglesia y luego en la otra, según Colosenses 4:16. De esta manera circulaban las 2 cartas entre todas las congregaciones del valle del río Lico, en donde se hallaban las ciudades de Colosas y Laodicea, y también la de Éfeso. Estas ciudades pertenecían a la provincia romana de Asia, que hoy en día forma parte de Turquía. ¿Cuáles fueron las condiciones que originaron la epístola? Esta carta es la obra maestra del apóstol a los gentiles. Es como una sinfonía majestuosa que armoniza varios conceptos grandes, pero como en una pieza musical, siempre se puede sentir la vibración de un tema específico que se entreteje por toda la obra. El tema fundamental de esta epístola es la gloria de Dios en la iglesia. Pablo presenta a Dios como el arquitecto divino y a Cristo como el fundador y constructor de la iglesia. Podemos decir que Pablo es el mejor intérprete de la iglesia de Cristo y esta epístola es uno de sus mejores tratados. Esta carta es uno de los más admirables tesoros de la revelación. Ningún creyente que la lea y estudie con actitud humilde podrá dejar de experimentar un notable cambio en su vida cristiana, especialmente en cuanto al concepto personal de Dios y su obra que nos es presentado en ella. La profundidad doctrinal de este escrito llega a límites insospechados. Su lectura nos conduce directamente a Dios y a la obra que Él hizo para conseguir su propósito eterno, la formación de un cuerpo, la iglesia, en Cristo, y con ello el establecimiento de una familia espiritual de hijos suyos. Esta condición de hijos de Dios determina a la vez la necesidad de una ética totalmente distinta a la de aquellos que no tienen la bendición de haber alcanzado tal privilegio por gracia.
y esa ética se refleja en el contenido de la epístola. Es por eso que su contenido ha llevado a muchos lectores a la fe y los ha condicionado también en el verdadero camino de la ética cristiana conforme al pensamiento y al propósito de Dios. John Mackay se refería a Efesios como el más grande, el más maduro y el más relevante para nuestros tiempos de todos los escritos paulinos. Porque decía él, aquí está la esencia de la religión cristiana, el compendio más autorizado y más consumado de nuestra santa fe cristiana. Y muchos otros elogios de muchos conocedores han sido dados para esta epístola. De paso, si hay alguno que quiere gozarse realmente en el estudio que hagan para el estudio que les corresponde en este curso de teología, que algunos han seleccionado ya, algunos están en camino de seleccionar cuál tema escoger. Si pueden sacarlo o extraerlo de la epístola a los Efesios, no tienen idea del crecimiento espiritual que van a adquirir al hacer un estudio extraído de esta epístola. Está fuera de serie entre los escritos del apóstol Pablo. Todos los escritos de Pablo son especiales, pero la epístola a los Efesios está catalogada como la reina de las epístolas. El que se dedique a estudiarla, ya sea en general o porque quiera escoger algún aspecto de ella, o si quiere también no para el estudio que necesita hacer a manera de tesina de este curso, sino para su estudio personal, va a disfrutarlo. Les animo a tomar Efesios para el crecimiento espiritual y llevarlo versículo a versículo. Hay cosas más que preciosas ahí. ¿Es una carta realmente? Bueno, se parece más a un discurso. Tiene más características este documento de discurso, sermón u homilía que una carta en sí propiamente dicha. En efecto, el texto está completo, o más bien compuesto, lo componen entre otras cosas, varios himnos. Tenemos uno en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Otro de los himnos, capítulo 1, versículos 20 al 23. Y otro de los himnos, capítulo 2, versículos 4 al 18. Y luego tenemos la doxología, capítulo 3, versículos 2 al 21. Y oraciones de acción de gracias y súplica. Las tenemos en el capítulo 1, versículos 15 al 19. Y peticiones, capítulo 3, versículos 4 al 19. Algunos estudiosos afirman que estamos frente a una liturgia. Estas peculiaridades aproximan al texto de Efesios a otros textos del Nuevo Testamento considerados homilía o sermón, como es el caso de la carta a los Hebreos. ¿Qué del autor? Teniendo en cuenta algunos debates y las razones que los mueven respecto a la autoría paulina de esta epístola, parece que lo más obvio y lo más indicado históricamente es aceptar lo que la misma carta sugiere, a saber que fue escrita por el apóstol Pablo y que fue dirigida a cristianos o a comunidades cristianas que quedaban en la región por donde iba a emprender su viaje Tíquico, y que según Colosenses 2:1 y 4:13 eran probablemente los alrededores en sentido amplio de Colosas, Laodicea y Hierápolis. El apóstol escribe esta carta a los Efesios hallándose cautivo en Roma hasta el fin de su vida, o ya llegando al fin de su vida, mejor dicho. En Roma,
Él recibe noticias de Oriente, de Colosas y de otras comunidades a las que él no había conocido personalmente. Tales noticias le hacen ver claramente los peligros que acechaban a estas comunidades por parte de la gnosis judía cristiana que se hallaba allí muy difundida ya para esa época. Pablo comprende la necesidad de instruir a esos cristianos que se habían convertido no hace mucho tiempo del paganismo y los instruye desarrollando ante ellos el ministerio de Cristo en confrontación expresa, directa, con la filosofía y la parádosis, según Colosenses 2:8, en la carta a los colosenses, y luego haciéndoles ver a ellos que eran cristianos procedentes de la gentilidad, la realización del misterio de Cristo en la iglesia integrada por judíos y gentiles. Entonces, en la carta a los Efesios. Las dos cartas, Colosenses y Efesios, debieron de intercambiarse, como mencionábamos anteriormente, en las dos iglesias y en otras de su alrededor, según las instrucciones que Pablo les da. La fecha, alrededor del año 62 después de Cristo. Alrededor del año 62 después de Cristo. La epístola a los filipenses. Epístola a los filipenses. Algunas características que la distinguen de los demás escritos de Pablo a esta epístola, porque hay varias que la distinguen. Un análisis de las palabras que Pablo utiliza en esta carta sirve para corroborar que Filipenses es una carta de amistad. Una carta de amistad con carácter exhortativo. Eso es Filipenses. Hay 4 grupos léxicos que se destacan en esta epístola. Tenemos primero el hapax legómena. Hapax legómena. Eso significa palabras que de todo el Nuevo Testamento solo aparecen en esta epístola. Cuando encuentren en los libros que están leyendo ese término, hapax legómena, son palabras que solo aparecen en ese lugar, ¿okay? Donde está. Tenemos el hapax legómena en Filipenses, o tenemos varios. ¿Cómo? Bueno, Filipenses tiene 1633 palabras, según el texto griego que se utilice, incluyendo todas las apariciones de artículos definidos, preposiciones y partículas. De esas, hay 42 que son hapax legómena. Estoy comunicando el punto. Luego tenemos en Filipenses hapaxes paulinas. ¿Qué es eso? Palabras que de todas las epístolas paulinas solo aparecen en Filipenses. En Filipenses tenemos 34 hapaxes paulinas. Luego tenemos en tercer lugar el léxico característico de Filipenses, que son palabras que aparecen en esta carta con más frecuencia que en las otras cartas paulinas. Y finalmente tenemos el lenguaje caracterizado por la amistad, el lenguaje amistoso. Hay una alta concentración del lenguaje amistoso en esta carta. Por ejemplo, la mención de su ausencia en el 2.12, llamarles añorados en el 4.1, la preocupación por su seguridad en el 3.1, su deseo de que le alienten en el 2.19 y el lenguaje especializado de reciprocidad, dar y recibir y compartir de 4.15. La alta concentración de compuestos, ellos junto con él, donde se incluye compartir conmigo en su aflicción en el 4.14.
También pertenece a esta categoría la alta concentración de expresiones similares a mis asuntos, vuestros asuntos, en el 1, 12 y 27, en el 2, 19, 20 y 23, que solamente aparecen en Colosenses 4, 8 y en Efesios 6, 21 y 22. Incluso la cita de los nombres del 4.3 es una indicación de amistad. Igualmente, el lenguaje especial que se usa en el 2, 20 y 21 para describir a su amigo en común, Timoteo, del mismo sentir mío, quien está sinceramente interesado, dice, en vosotros. Y aún más, el que se usa para hablar de Epafrodito, uno de los suyos cuya presencia ha compensado en parte su carencia de ellos, en el 2.30, quien, según Pablo, arriesgó su vida por causa del Evangelio, por lo cual debe ser honrado. De forma similar, el léxico característico de Filipenses también apunta a la amistad, incluyendo la exhortación. ¿Por qué? Porque puede mirarse más aquí la exhortación que la polémica y la argumentación, que normalmente se miran en las epístolas de Pablo cuando está atacando alguna doctrina. Aquí lo que más se mira es un lenguaje de amistad, aun cuando les exhorta. La palabra prisiones o cadenas, de las 8 ocasiones en las que Pablo la usa en todas sus cartas, aquí aparece 4 veces, noten, demasiadas veces para la cantidad que la usa Pablo, hablando de ese lenguaje amistoso con ellos. Ocurre lo mismo con el vocativo hermanos y hermanas, que aparece aquí 7 veces, número mucho mayor al de su aparición en todas las demás cartas de él. A excepción de la otra carta paulina de amistad, que es ¿cuál? Primera a los tesalonicenses, ya lo veremos. Así también con el vocativo querido o queridos, que aparecen 3 veces, de las 8 que aparecen en todo el corpus paulino. No solamente eso, sino la base de esta amistad, Cristo y el Evangelio. Se mencionan proporcionalmente más en esta carta que en el resto del corpus, en el resto de las cartas de Pablo. La preocupación de Pablo por los filipenses también se refleja en frases características como considerar a ellos, a Cristo y a él mismo, y tener un sentir común, y la alta incidencia del adjetivo todos. Todos estos elementos juegan un papel muy importante en la interpretación de la epístola. Hay una intervención acá. Pastor, en estos 4 léxicos, menciona 2, bueno, 2 que son los que me llamaron la atención. El hapax legómena es. Ajá, hapax legómena. Y los hapaxes paulinos. Ajá. Esos no son iguales, porque si el hapax legómena son términos que solo utiliza ahí. Es que hapax legómena es en el contexto del Nuevo Testamento, términos que aparecen en algún lugar del Nuevo Testamento, pero solo ahí, del Nuevo Testamento. ¿Okay? Mientras que hapax paulina son palabras que de todas las epístolas paulinas, no del Nuevo, sino de todas las epístolas paulinas, solo aparecen en ese lugar. ¿Ya? Hapax legómena es término único en. Depende del contexto en el que se esté hablando. Un hapax paulino, término único de Pablo en esa epístola. Sí, ahí es donde estaba confundido. O sea, que si era lo mismo, porque son únicas las dos. Hapax legómena es general. Hapax paulino, frases exclusivas de Pablo y en ese lugar. Ok, y la otra sería que, como esta carta menciona, incluye exhortación, entonces sería como una exhortación amistosa. Es correcto. Mezcla la amistad con la exhortación. Sí, y hay una gran lección ahí.
No se puede exhortar a quien no es amigo. Es importante, porque normalmente se cree que se puede exhortar a cualquiera. No lo va a aceptar si no es mi amigo. Me va a mirar como entrando en lo que no me incumbe. Esa persona a quien pretenda exhortar. Muy importante eso. Se nos fue el tiempo. Quedamos aquí, continuamos en la próxima sección.